Mucho en juego. Salud, bienestar y deporte en Aragón Radio. Bienvenidos y bienvenidas a Mucho en Juego, el podcast de la Cátedra Fundación Blanca de Apoyo al Deportista, donde hablamos de lo que no siempre se ve, la parte emocional, psicológica y humana del deporte. Hoy nos acompaña alguien que vive el tenis desde todos sus ángulos. Ángel Iván Fernández es entrenador de tenis, docente, asesor de clubes y además doctorando en la Universidad de Zaragoza. Combina el trabajo en pista con análisis del juego desde la ciencia, siempre con una idea muy clara: que la investigación no se quede en los laboratorios, sino que llegue a la pista y transforme la forma de entrenar. Ángel, bienvenido, es un placer tenerte aquí. Muchas gracias, igualmente. Nos gusta mucho empezar este podcast, como siempre hacemos a todos nuestros invitados, haciendo una pregunta a priori simple, pero que a nosotros nos interesa mucho, y es que ¿cómo te sientes actualmente? Bueno, pues lo primero, muy contento de estar aquí y compartir este rato hablando de lo que es mi pasión, que es todo lo que tiene que ver con el deporte de competición. Y luego lo personal, pues con un poco de sueño, porque tengo soy padre de un bebé de 16 meses, de una chica, Daniela se llama, y últimamente pues lo de dormir no lo lleva muy bien, así que llevamos un par de semanas durmiendo lo justito, pero bueno, aparte de eso, muy bien. Estamos muy, muy contentas de que estés aquí a pesar de ese sueño. Muchas gracias. Y nos gustaría empezar un poco por el principio, entender también cómo llegas, ¿no?, a todos esos roles que hemos comentado antes, y preguntarte por qué elegiste el tenis. Bueno, vengo de una familia muy aficionada al tenis. Desde hace mucho tiempo eran socios de un pequeño club de Granada. Y yo creo que, pues, como la mayoría de las personas, al final comencé en los clásicos frontones de los clubes, luego arañando algunos minutos con mis padres, con mi hermano mayor, y a partir de los 4 años pues empecé a dar clases en la escuela del club de tenis, y bueno, pues a partir de ahí más y más y más fui compitiendo hasta aproximadamente los 17, 18 años, en los que ya, bueno, pues tomé la decisión de, digamos, enfocar mi carrera más por la parte del entrenamiento. Seguí, por supuesto, compitiendo, pero digamos como a otro nivel, con otra orientación. Teníamos muchas ganas de tenerte aquí porque eres un perfil, entre comillas, un poco, digamos, diferente, ¿no? No solo un deportista contando su experiencia, sino que nos puedes orientar un poco desde otro perfil, desde otro ámbito, ¿no?, como es el del entrenador o el del rol del entrenador. Es algo que está en común prácticamente en todos los deportes, ¿no?, esa figura del entrenador. Pero en concreto para el tenis, ¿qué rol tienen para ti los entrenadores en ese deporte? Bueno, yo creo que al final el rol del entrenador es muy similar en los diferentes deportes. Quizá digamos que el rol en los deportes individuales quizá te permite un poco más tener más cercanía con el jugador o con la jugadora, porque al final comparte más tiempo y la relación es mucho más directa que si, por ejemplo, eres entrenador de un deporte colectivo. Pero bueno, yo creo que al final los que nos dedicamos al tema del entrenamiento, y principalmente en edades con deportistas de formación, pues al final es un rol fundamental, y yo creo que es muy polivalente, porque nos toca desarrollar, por supuesto, competencias del entrenador, a veces de padres, entre comillas, de hermano mayor, de amigo, para que también, bueno, pues disfruten y lo pasen bien, a veces de gestor cuando está fuera compitiendo. Creo que al final es un rol muy, muy amplio. Hablas de obviamente esas etapas formativas a las cuales tú te dedicas especialmente. ¿Hay algo que tenga de especial esa etapa y que tú priorices en tu día a día como entrenador? Bueno, yo creo que al final los que tenemos la suerte de trabajar en esta etapa, creo que el impacto que podemos tener, la influencia que podemos tener sobre los deportistas, pues quizás desde el punto de vista personal es mucho mayor que aquellos entrenadores o entrenadoras que se dediquen al alto rendimiento, digamos,
en categorías absolutas. Y bueno, pues en base a eso, quizá te diría, si tuviera que elegir una, pongo mucho énfasis en todo el tema del sacrificio, del esfuerzo, del trabajo diario. El que, bueno, pues aprendan o poco a poco vayan entendiendo las consecuencias que tiene o el impacto que tiene el hacer las cosas bien o no tan bien, independientemente de si salen mejor o si salen peor. Y luego pues trato también de que, bueno, pues pongan mucho el foco en el proceso más allá de los resultados. Y esto al final pues lo conseguimos más o lo conseguimos menos, depende también de lo que nosotros le mostremos a ellos. Si nosotros damos mucha importancia a la parte de resultados, pues al final ellos también lo van a hacer. Que ya de por sí, pues al ser niños, lo hacen de por sí, pero bueno, nosotros creo que tenemos que, en la medida de lo posible, ayudar a dirigir el foco al proceso. Es muy interesante lo que dices, porque nosotras, desde el ámbito de la psicología, ¿no?, hablamos precisamente de un concepto que está muy establecido, que es objetivos de rendimiento versus objetivos de resultado. Aquí hablas precisamente de ese proceso, de esos objetivos de rendimiento, que van mucho más orientadas a la mejora del propio deportista más que la victoria, ¿no?, de un partido, de un torneo. ¿Es para ti muy complicado encontrar ese equilibrio entre lo que tú piensas como entrenador, que son estos objetivos de rendimiento, y lo que a lo mejor el tenista o la tenista quiere, que es ese resultado inmediato? Bueno, no creo que sea excesivamente complicado. Quizás lo más complicado es hacerle entender a ellos que al final su carrera no acaba con 14, 15 años. Es decir, que realmente están en una etapa donde hay que sentar muy bien las bases para que, digamos, el día de mañana, a partir de los 17, 18 años, su potencial pueda ser el máximo posible, porque ahí, digamos, que es el momento de la verdad. Muchas veces, claro, al final también yo entiendo que esta parte para nosotros los entrenadores puede llegar a ser un poco complicado porque, en cierto modo, de puertas para afuera, el valor del entrenador o la entrenadora está muy vinculado a los resultados, incluso en etapas de formación. Pero yo creo que al final, si nosotros, bueno, hay que ser honestos, y si queremos hacer un gran trabajo y al final ponemos el foco en que el jugador o la jugadora tenga las máximas posibilidades en el futuro, pues hay que centrarse en el que el día de mañana tenga las máximas herramientas posibles, porque si nos centramos en el resultado, probablemente al final esas herramientas, digamos, que no se terminan de desarrollar, y cuando hagan falta, pues a lo mejor ya es tarde para trabajar en ellas y desarrollarla al nivel que van a necesitar. Hablamos un poco de todos estos ámbitos orientados a la formación, pero nosotros tenemos un poco la teoría que en el alto rendimiento, ¿por qué tendría que ser diferente? ¿Por qué no tendríamos que seguir centrándonos en el proceso si a lo mejor el deportista es capaz de rendir más? ¿Tú estás de acuerdo con eso o le darías otro enfoque en el alto rendimiento? Yo creo que es el mismo. Lo que pasa es que, digamos, al final, bueno, yo en mi caso y la gente que siga el tenis, bueno, pues está claro que hemos pasado décadas muy buenas con los tres magníficos de Roger Federer, Djokovic y Nadal, y hemos visto cómo siendo 1, 2 o 3 del mundo, cómo han mejorado continuamente sus registros y cómo han ido aprendiendo. Entonces yo creo que la idea es la misma. Sí que es verdad que a lo mejor el perfil o la capacidad para evolucionar o para desarrollar es más limitada porque el nivel es muy alto ya, pero para mí es el mismo, y al final los resultados no dejan de ser una consecuencia del trabajo hecho y de tu propia evolución como deportista. Estamos entonces totalmente de acuerdo, Ángel. Sí que, ¿cómo lo digo? Sí que avanzando un poco más en tu perfil, vamos a entrar un poco en el mundo de la investigación. Nosotros desde la cátedra, uno de nuestros principales objetivos precisamente es el de crear evidencia científica. Tú en concreto, además de ser entrenador, también eres, y leo textualmente, investigador del Grupo GENUD y profesor asociado en la Universidad de Zaragoza. ¿Qué fue lo que te llevó a decidir, oye, voy a investigar? Bueno, pues yo creo que tuve la gran suerte, sobre todo en mi época de estudiante en la carrera, de contar con grandes mentores, con grandes profesores de universidad
que además en ese momento o en otra época de su vida fueron grandes entrenadores y entrenadoras. Entonces, bueno, pues yo creo que me inculcaron esa forma de trabajar, esa filosofía de que el entrenamiento es una mezcla entre el arte, de tu capacidad para, bueno, pues intuir, ver cosas, y la ciencia. Que nos ayuda, digamos, a ir un poco más rectos hacia conseguir los objetivos. Y yo creo, bueno, pues tuve esa gran suerte y digamos, pues que tuvieron un gran impacto en mi filosofía actual. Uh-huh. Al final, tu perfil es muy interesante porque tú mismo consigues crear esa evidencia científica de tu propia investigación y podemos decir que tienes la suerte luego de ser capaz de implementarla en la pista, en el entrenamiento. ¿Cómo consigues esa aplicación directa de tus avances y de los avances de la ciencia a tus entrenamientos? Bueno, digamos que básicamente yo lo resumiría en dos conceptos. Uno es el tema de la formación continua, el estar actualizado con las últimas tendencias, y por otro lado una aplicación práctica a tu caso concreto, ¿no? En mi caso me baso principalmente en obtener una serie de datos, principalmente durante pues los partidos de competición o incluso en partidos de entrenamiento. Digamos, tengo mi propia base de datos y en base a ella pues saco mis estadísticas. En base a mis estadísticas pues genero mis objetivos de entrenamiento y trato de construir a partir de criterios más objetivos que el simple ojo humano, que bueno, pues cuanto mayor sea tu experiencia y tu formación, más fino es, pero está claro que al final también fallamos. Uh-huh. Dentro de esos errores, que además era algo que me saltó mucho la curiosidad cuando empecé a investigar un poco sobre ti, y es, yo soy una amante y una fiel creyente total como tú, ¿no?, en la ciencia, en esa evidencia. Pero ¿hasta qué punto seguimos a veces nuestro instinto o seguimos los datos? No sé si alguna vez te has encontrado en esa tesitura. Sí, bueno, yo creo que aquí hay dos cosas. Una es, al final los datos muestran muchas cosas, pero no muestran todo. Y digamos que para hacer un buen uso de los datos hay que ser capaz de interpretarlo. Es decir, los datos en sí pueden ser peligrosos o incluso contraproducentes si no se saben interpretar. Y bueno, eso por un lado. Y luego yo creo que quizá te diría que muchas veces hablo de mi deporte en particular y un poco la cultura del entrenamiento aquí en España. Creo que todavía tenemos que avanzar mucho hacia entrenar más enfocado en base al juego, es decir, a lo que realmente ocurre en el juego en sí. Por ejemplo, en España creo que nos hemos caracterizado durante muchos años por ser muy buenos, hemos sacado muy buenos tenistas y muy buenas tenistas que han basado su éxito en gran parte en la consistencia y digamos que pues la manera de entrenar ha ido muy enfocada pues a hacer peloteos muy largos, situaciones digamos muy cerradas desde el punto de vista de percepción y decisión, pero lo que realmente ocurre en el juego pues es que se saca mucho más, se resta mucho más, son situaciones completamente abiertas y creo que todavía ahí tenemos mucho que mejorar en ser capaces de entrenar más enfocado a lo que realmente ocurre cuando se compite, cuando se juega. Y si no me equivoco, Ángel, ese es uno de tus principales estudios, ¿no? Análisis del juego en tenis de alto rendimiento, que un poco te permite precisamente eso, ¿no? Aplicar esa ciencia a tu metodología de entreno en base a, oye, vamos a analizar qué ocurre en el juego, vamos a entrenar un poco más orientados a lo que ocurre realmente, a lo que nos puede marcar la diferencia en nuestro rendimiento en los partidos. Cuéntanos un poco si es así o si tiene incluso más trasfondo, que seguro que lo tiene. Sí, bueno, al final, bueno, pues de los estudios que he tenido, los que he tenido la suerte de participar, han ido principalmente orientados a, digamos, dos caminos relacionados entre ellos. Uno es qué ocurre en el juego, es decir, por ejemplo,
el porcentaje de cada tipo de golpe cuántas derechas, qué porcentaje de derechas se pega en un partido, qué porcentaje de saques, qué porcentaje de resto. Y luego también qué variables estadísticas, digamos, que tienen un mayor impacto en el resultado de un partido. Es decir, ¿qué es más importante? ¿El tener un porcentaje de primeros servicios dentro mayor o tener un mayor porcentaje de puntos ganados con el primer servicio? Pues ha ido un poco más orientado en este aspecto. Sí que es cierto que es complicado generalizar, porque luego dentro de nuestro deporte, pues el tenis masculino y femenino tienen sus diferencias. Luego también, dependiendo de la superficie, pues unas variables cobran más importancia que otras, y es difícil generalizar, pero bueno, al final, si tenemos, somos capaces de investigar cada cosa en concreto, pues digamos que tendremos una mejor información, una información más útil. Y a raíz de estos estudios, Ángel, ¿has llegado a cambiar tu forma de entrenar? Sí, por supuesto. Por supuesto, yo creo que te diría que yo de un año a otro cambio mi forma de entrenar. Es decir, no hablo de cambios radicales, pero sí que es verdad que al final voy quitando cosas, voy incorporando otras. Y yo mismo, digamos que no solo tengo objetivos para mis deportistas, sino yo mismo como entrenador me pongo mis propios objetivos precisamente para esto, para, digamos, ir en la línea que quiero ir, porque muchas veces al final somos, entre comillas, animales de costumbre. Y es difícil muchas veces, cuando has hecho una cosa muchas veces, salir de ahí, pero creo que es la manera de ir rompiendo e ir en la dirección que en ese momento pues consideras que es la adecuada. Creo que es muy importante algo que mencionas, y es esa necesidad de seguir aprendiendo, de seguir creciendo. Creo que lo podríamos resumir un poco en la responsabilidad que debe tener el entrenador, ¿no? Para no solo darle las herramientas a sus deportistas, sino para seguir evolucionando, ¿no? Y poder ir mejorando esas herramientas. Orientado un poco a eso y a tu carácter también de docente y de formador, ¿crees que falta esa responsabilidad, ya no solo por parte de los propios entrenadores, sino por parte de las instituciones, a involucrarse un poco entre, oye, yo estudio y yo puedo aplicar, ¿no? ¿Qué crees o qué propondrías que faltaría para que esa ciencia y esa metodología de entrenamiento estuviesen un poco más unidas? Yo creo que es una pregunta súper interesante, la respuesta es muy complicada, pero estoy totalmente de acuerdo. Es decir, creo que hay una parte de responsabilidad individual muy importante de, pues digamos, prepararte lo mejor posible para poder ayudar al máximo a tus deportistas. Y luego hay otra parte, como comentas, de las instituciones, y yo creo que digamos el camino más fácil para ir en esta línea y generar esta cultura es a través de los cursos de formación para entrenadores. Digamos, es la ventana donde a lo mejor hay una mayor posibilidad de generar ese impacto, esa conciencia de lo importante que es la aplicación de la ciencia. Al final, si hablamos de deporte de competición, yo conozco más a fondo, por supuesto, el tenis, pero al final sabemos que el margen entre la victoria y la derrota, generalmente en alto rendimiento, es escasísimo. Y al final, pues esos pequeños detalles pues posiblemente te lo pueda dar el conocimiento científico. Yo, por poner un ejemplo, que para aquellas personas que no estén muy familiarizadas con el tenis puede ser muy relevante, es que, por ejemplo, pues Roger Federer, Novak Djokovic o Rafa Nadal, durante toda su carrera, que han estado muchos años como número uno, han ganado muchísimos Grand Slam, han ganado entre el 54 y el 56% de los puntos que han jugado. Es decir, estamos hablando de un poquito más de la mitad, pero ese poquito más de la mitad es lo que ha marcado el que a día de hoy pues sean las tres figuras más relevantes de nuestro deporte. Y datos como ese, ¿no?, serán los que a lo mejor tú, que eres docente, que eres formador de entrenadores, ¿no?, para la Federación Andaluza y la Federación Española, que lo hablábamos antes fuera de cámaras, son los que de alguna manera hacen que tu discurso gane aún más relevancia, aparte de la que la propia ciencia ya nos dice, ¿no? ¿Te es fácil, no quiero decir la palabra demostrar, pero
¿te es fácil que se crean que esto tiene un valor, que esto de verdad sirve? Yo creo que al final, al igual que el dicho que una imagen vale más que 1000 palabras, al final cuando tú muestras los datos, digamos que tu mensaje tiene mucha más potencia. Y al final, cuando tú demuestras algo con hechos objetivos, algo que va más allá de tu sensación, pues creo que para el deportista, al final, si cree en ti lo va a hacer. El tema es cuánto tarde en entender ese mensaje para poner toda su energía en ir en esa dirección. Y para mí creo que al final los datos son importantísimos. Hay algo que me interesa mucho preguntarte, Ángel, y es si a raíz de no solo formarte como entrenador, sino ser ya el formador de los entrenadores, ha cambiado un poco tu mentalidad. Es decir, paso de formar no solo a deportistas, sino que también formo a aquellos líderes de los futuros deportistas. ¿Ha cambiado un poco tu mentalidad? Bueno, digamos que es una responsabilidad adicional, porque al final, como entrenador, por supuesto en activo, sabes la responsabilidad que tienes con tus deportistas, y más en etapas de formación donde, bueno, pues al final eres un líder, a veces, bueno, pues eres el ejemplo, el espejo al que miran. Y bueno, pues diría que más allá de intentar dar las herramientas metodológicas, técnicas, tácticas para que ellos tengan un mayor conocimiento específico, creo que una parte muy importante también de mi trabajo en este campo reside en concienciar sobre la importancia de lo que ellos transmiten como entrenadores en cuanto a, por un lado, la parte de valores. Es decir, al final no le podemos pedir a los deportistas que sean, entre comillas, profesionales si nosotros no lo somos. Es decir, si nosotros llegamos tarde a los entrenamientos, si nosotros estamos constantemente con el móvil en la pista, no podemos pedirle a los deportistas que sean puntuales y, bueno, pues eso, si llegamos tarde, no podemos pedirle a los deportistas energía si nosotros no somos los primeros en ponerla. Y bueno, yo creo que digamos, esta es la principal diferencia con el rol de entrenador. Y me estoy liando. No te preocupes. Vale. Que quería decir una cosa que me he acordado y luego se me ha ido. No te preocupes. Repite la pregunta. Sí, vale. Vale. No sé cómo te la he hecho, pero... Sí, no repetirla porque tú la hagas bien, sino para que la recuerdes. Vale. ¿Cambia la mentalidad del entrenador cuando se entiende como un formador de entrenadores y no solo un formador de deportistas? Vale, yo creo que quizá la principal diferencia de mi trabajo como entrenador o como formador de entrenadores, pues reside en, aparte de dar las herramientas a los entrenadores y entrenadoras a nivel metodológico, técnico, táctico, para que tengan más competencias específicas. Creo también una parte importante reside en el concienciarlos del impacto que podemos tener los deportistas y la responsabilidad desde el punto de vista de los valores. Si nosotros no podemos pedir una buena actitud si no somos los primeros en poner energía en el entrenamiento, no podemos pedir, por ejemplo, puntualidad si nosotros llegamos tarde todos los días a entrenar, no podemos pedir profesionalidad si nosotros estamos constantemente con el móvil en la pista. Y bueno, pues más allá de las propias herramientas, creo que esta es una función muy importante de las personas que nos dedicamos a formar a entrenadores. Quizás, Ángel, podríamos estar hablando de esas bases del deporte, ¿no? Y más cuando hablamos de fomento de valores, que después son los que nos va a permitir trabajar quizás en un ambiente ya de confianza para decir, ahora que tenemos esto asentado, viene la ciencia. Y ahora entramos en ese análisis del juego y ahora entramos en esa interpretación de los datos. ¿Puede ser? Sí. Estoy de acuerdo. Primero,
digamos que tienes que trabajar en generar un vínculo correcto con los deportistas para que, bueno, pues para que te sigan, y a partir de ahí todo es mucho más fácil. Si tienes un conocimiento enorme pero no eres capaz de llegar, no vas a poder trasladarlo. Y esa comunicación, ¿no?, que al final es fundamental en la relación entrenador-deportista, quizás también afecta mucho en el momento de la competición. No lo sé, tú por supuesto eres el experto y podrás contárnoslo mejor, pero un partido de tenis es un partido muy largo, donde cada punto requiere de un esfuerzo a nivel cognitivo, por supuesto también físico, pero a nivel cognitivo muy, muy, muy determinante. ¿Crees que influye mucho esa relación que tienes tú con tu deportista en el momento de la competición? Totalmente. Al final yo creo que, bueno, pues la competición, digamos que es el momento de la verdad, entre comillas, es cuando ellos hacen el examen, es cuando aparecen, bueno, pues los nervios, las dudas, y bueno, creo que esto no se trabaja solo durante la competición, esto se trabaja también durante, bueno, pues en el día a día, pero sí que es fundamental. Al final es fundamental que tú conozcas muy bien a tu deportista para saber, digamos, qué teclas tocar, y no solo qué teclas tocar, sino en qué momento, para al final conseguir el efecto que buscas, que es generar, bueno, pues confianza, generar tranquilidad y, bueno, pues ayudarlos. Y qué importante entonces es precisamente eso que comentas, ¿no? Generar confianza, generar un entorno seguro donde el deportista sienta que se pueda desarrollar. Hablamos de muchas variables que a nosotros nos interesan porque son variables que podríamos decir psicológicas, ¿no? Dentro del mundo del tenis y del entrenamiento, ¿cuáles serían para ti esas variables más importantes un poco en el aspecto mental? Bueno, pues yo creo que por una parte, lo que comentaba al principio, es decir, es esa parte del esfuerzo, el que ellos entiendan que esto el camino se construye día a día. Y no solo en cuanto al esfuerzo, sino también en cuanto a entender que no todos los días pueden ser buenos, pero sí que independientemente de cómo vayan saliendo las cosas, hay que intentar tener la mejor actitud, porque con ella, bueno, pues si un día puedes avanzar 3 pasos, vas a avanzar 3, y si ese día pues puedes avanzar 3, pero tu actitud no es la correcta, vas a avanzar medio, vas a avanzar 1. Aceptar que, bueno, pues que esto es digamos, va a haber buenos días, va a haber malos días, buenos resultados, malos resultados, y que esto, más allá de lo que la tristeza o la felicidad que te puedan generar, pues es parte del proceso, y hay que aprender tanto de lo bueno como de lo malo. Antes de terminar, Ángel, sí que me gustaría preguntarte una última cosa, y es que dentro de ese entorno seguro, de esa confianza que tú como entrenador le puedes transmitir al deportista y que se necesita, entra algo muy importante, que es la familia y la red de apoyo, más que la familia en sí. ¿Cómo lo abordas tú como entrenador, esa gestión entre familia, red de apoyo y deportista? Bueno, pues creo que lo primero es dar a la familia el lugar y el reconocimiento que merece, porque al final son, digamos, la llave para que nosotros podamos trabajar con sus hijos. Hay que ser muy consciente, porque al final muchas veces nosotros pensamos en qué necesitamos nosotros de las familias, pero también nosotros tenemos que pensar en qué necesitan las familias de nosotros. Tenemos que entender que ellos hacen un gran esfuerzo, no solo desde el punto de vista económico, sino a nivel de tiempo, de logística familiar. Y bueno, eso es una parte, es concederle y que ellos se vean reconocidos en su labor. Y por otra parte, también destinar digamos, educar a la familia, especialmente aquellas que a lo mejor hayan tenido menos vinculación o tengan menos experiencia deportiva, a entender pues los entresijos de nuestro deporte, que las cosas van poco a poco. ¿Cuál es su rol? Que es, desde mi punto de vista, es apoyo incondicional a los hijos y a las hijas. Darle los máximos recursos que esté a su disposición, y a partir de ahí pues respetar también los roles del equipo que tenga a su alrededor. Dentro de esa educación a las familias hay
algo que las familias o los padres depositan en los hijos muchas veces, que puede llegar a generar frustración, que son las expectativas. Tú, por como nos has comentado, que es tu forma de entrenar y tu forma de entender el deporte, que va mucho más allá del resultado, que va, bueno, enfocado al proceso, has tenido que lidiar muchas veces con esa educación orientada. Ojo, esas expectativas nos pueden dar más resultados negativos en el bienestar emocional de nuestro deportista que positivos. Pues mira, te diría que he tratado con muchas familias, pero considero que he tenido muchísima suerte con todas las familias con las que he tenido la oportunidad de trabajar. Pero bueno, a veces es complicado y es inevitable que ellos tengan sus propias expectativas. Al final también hay que entender esta parte del esfuerzo que te comentaba previamente, pero yo creo que al final hay que centrarse en qué podemos hacer nosotros para ayudarlo en este sentido. Y en mi caso creo que ser sincero desde el inicio es muy importante. Es decir, hay que ser capaces de decir la parte, digamos, buena, la parte no tan buena, y siempre tener los pies en el suelo. Tanto cuando las cosas salen bien como cuando las cosas salen mal. Y en este sentido, por ejemplo, también yo me apoyo mucho en el psicólogo. Mis deportistas trabajan con un psicólogo, y digamos que tengo una comunicación directa con él prácticamente semanal para abordar todos los temas que puedan ser conflictivos y generar la mejor estrategia de comunicación, tanto con los deportistas como con la familia. Me parece muy interesante que además lo menciones ahora, ese rol, que es un poco lo que nosotros desde la cátedra buscamos, ¿no? Ese cuidar la salud mental del deportista aunado a tu rol como entrenador, que creemos que son totalmente complementarios y que ninguno tiene que sustituir a otro. Uh-huh. ¿Cómo lo llevas a cabo en tu metodología de entrenamiento, esa relación con el psicólogo? Bueno, pues digamos que lo que te decía, es decir, yo tengo mis competencias llegan hasta donde llegan. Y igual que yo no quiero que nadie invada mi parcela, yo trato de no invadir la del resto de compañeros. Me apoyo mucho en ello, porque en el caso por ejemplo, del tema del psicólogo, no tengo la oportunidad de que trabaje presencialmente con ellos, pero sí que es verdad que en colaboración con él, yo semanalmente, dedico franjas del entrenamiento a hacer este tipo de trabajo con los jugadores. Tenemos una serie de objetivos, hablo con él sobre cómo él considera que deberíamos trabajarlo en pista, y así lo hacemos, porque creemos que es fundamental. Qué importante, Ángel, tener figuras como tú entrenando, no solo a jóvenes promesas, sino a deportistas en general, y formando a entrenadores, alumnos en la Universidad de Zaragoza. Muchísimas gracias por tu tiempo y muchísimas gracias por compartir tu visión, tanto desde dentro de la pista como desde fuera. Pues muchísimas gracias por la invitación, ha sido un placer. Hoy nos quedamos con esa forma de entender el deporte como un lugar donde la ciencia, la vocación docente y la mirada humana se encuentran. Porque, como bien demuestra su recorrido, cuando acompañamos desde el conocimiento y con sensibilidad, no solo estamos entrenando golpes, estamos acompañando procesos de vida. Y ahí, como siempre decimos en este espacio, hay mucho en juego. Gracias, nos vemos en el próximo episodio. Gonna be